Mucho de lo que voy a decir está en el informe de política monetaria que el banco publicó a finales de octubre y con algunos datos de la coyuntura. Iniciaría con qué nos dice la producción. Dos cosas, vamos a los gráficos, pero voy a concentrarme en los mensajes. Es el crecimiento económico, eso es valor bruto de producción, lo que es el índice mensual de actividad económica. Tenemos una economía que, como un todo, crece un 6.5 con la diferencia, ahora menor diferencia que en otros momentos, pero la diferencia entre lo que son los regímenes especiales y la parte que se llama el régimen definitivo. El régimen definitivo creciendo a una tasa de 5.5, ya no se puede hablar de una baja tasa de crecimiento, y los regímenes especiales que crecieron a tasas altísimas por todo eso, la relocalización de empresas, por inversión directa, una serie de razones, se ha desacelerado en los últimos meses, pero sigue creciendo a una tasa muy alta del 12.8. Un detalle tal vez para que no ha sido tan divulgado, el banco lo ha divulgado, pero no así, el mensaje también no ha llegado, es que la parte del régimen definitivo cada vez aporta más al crecimiento. Entonces vemos el gráfico del centro, que las barras más oscuras en esa barra compuesta, como la parte del régimen definitivo, claro que crece al 5,5, cada vez aporta más al crecimiento. Ya no podemos hablar de una Costa Rica estancada y una Costa Rica que crece, las dos crecen, nada más que una que crece a un ritmo más acelerado que la otra. Y cuando nos vamos desde el lado de la oferta, ¿qué es lo que está haciendo que crezca la economía? Hay una diversidad. Construcción, con el crecimiento en algunas partes del país altísimo, que hemos visto una tasa interanual de 48.8%, es altísimo. Hay un efecto base porque la construcción vino cayendo en Costa Rica por varios años, se puede decir casi, sobre todo después de unos casos muy publicitados en la prensa. Parte de la Costa Rica moderna, de la nueva Costa Rica, que son los servicios profesionales y servicios de apoyo a las empresas, creciendo a una tasa muy alta. Algo que no pesa mucho en el PIB, pero crece mucho en este momento, encadenado a la construcción, que son minas y canteras, piedra, arena, ese tipo de cosas. Increíblemente me di cuenta que eso inclusive se exporta en Costa Rica, ese tipo de cosas. La industria manufacturera, ahí sí tenemos esa diferencia alta entre el régimen definitivo y régimen especial, muy ligado a lo que está ocurriendo con dispositivos electrónicos y con implementos médicos, transporte y almacenamiento, dado el alto volumen de comercio que hay en Costa Rica, creciendo alrededor de un 5.8 comercio, y hay paro, ¿verdad? Tal vez prácticamente en esta edición todas las actividades creciendo tienen tasas de crecimiento positivo, la única negativo es la administración pública, de una forma muy entendible por lo que ha ocurrido con las finanzas públicas. Esto es harto conocido, simplemente que creo que está detrás de muchas de las cosas que hemos observado en los últimos años, que es el esfuerzo fiscal. Yo no lo circunscribo a un periodo corto, que es un esfuerzo fiscal que inicia creo que en el 2018 por los costarricenses, con la aprobación de la ley de diciembre del 2018 de ajuste fiscal, y tenemos ya varios años, 2 años, este sería el segundo año, en que se generan superávit primario. Superávit primario es ingresos menos gastos, donde los gastos no se toman en cuenta el pago de intereses. Tenemos todavía una alta tasa de pago de intereses por el nivel de la deuda y tasas más altas, dado el contexto de tasas de interés en el mundo en general, y eso nos ha llevado a que todavía tengamos un déficit. Pero es muy importante la generación del déficit primario, porque es lo que permite la reducción de la deuda. Ahí pueden ver las reducciones en este año en las tasas de interés, en algunas realmente impresionantes, más de 300 puntos, pero más que lo que nosotros digamos cómo nos ve el mundo, y lo que se observa es que el premio por riesgo país que se pide en los mercados internacionales para el caso de Costa Rica es menor que en el caso de algunos países que tienen grado de inversión. Las calificadoras, si bien nos han tratado muy bien, alguna gente habla de que se debería dar el grado de inversión, eso llegará, si nos seguimos comportando de esta manera, llegará en algún momento, pero pareciera que el mercado ya lo hace, el mercado de las negociaciones efectivas. Un tema, esta filmina sería una filmina para toda una clase de macroeconomía, economía monetaria.
el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés, depende de cómo se mire, si tenemos una alta transmisión hacia las tasas pasivas, pero una muy baja transmisión a las tasas activas. Problemas de competencia, problemas de lo que se denomina organización industrial. ¿Qué pasó? Algo toqué aquí que... Ok, eso es, perfecto. Muy bien. Muy controversial el gráfico del centro, que es, para aquí los que están en finanzas, algo que, insisto a veces, tal vez, la gente ya llama premio por invertir. Eso no es invertir, invertir es otra cosa. Es el premio por ahorrar en colones. Entonces, el premio por ahorrar en colones está en una zona cercana al cero, en algunos casos, en otros casos está negativo. Vemos que está en una zona de indiferencia entre colones y dólares de ahí. Como alguien lo ha llamado una zona de insensibilidad, pero eso nos limita mucho a nosotros, y eso parte tal vez de la discusión, nos limita a nosotros mucho, es una restricción adicional que tenemos que considerar en las decisiones de política monetaria. Y el gráfico, además de la derecha, que parece que es como un parchón, ahí lo que hay son los excesos de liquidez. En Costa Rica tenemos un alto nivel de liquidez, un exceso, vean el número, un número como de 800 mil millones, 790 mil, una cosa así, millones de colones que todos los días sobran en la economía costarricense. Si hay oportunidad podemos hablar de eso. Esto es la contraparte del ingreso de divisas que hemos tenido. Ahora vamos a hablar de eso. La inflación en expectativas muy cercanas al 3%, que es la meta de mediano y largo plazo del Banco Central. La inflación subyacente nunca ha sido negativa en todo este periodo. Hemos tenido inflaciones positivas, no negativas. En la subyacente, desde el punto de vista monetario, es tal vez la más relevante. El IPC, la que mide INEC, Índice General de Precios al Consumidor, en este momento negativa, menos 1.3. Hemos tenido un periodo de deflación, pero eso acabará pronto, en 1 o 2 meses acabará. Creemos ya la tendencia ya es el punto de inflexión en el mes de septiembre. Y cuando descomponemos por algunos grupos la inflación, observamos que la inflación se caracteriza por ser una inflación de bienes regulados, combustibles, bienes, y observen que servicios la inflación es casi 2%, 1.9%. O sea, hay otras presiones inflacionarias que tenemos, que es parte de lo que el banco hace en política. En el mercado cambiario, tal vez ahí a Roberto, que me encantó la presentación, buenísima, no es el Banco Central, es el mercado, y ahí podemos hablar cuáles son las razones que hay detrás de la apreciación. Observen que el tercer trimestre del 2022 a la fecha, el mercado cambiario ha sido superavitario. Eso no es el Banco Central, eso es el mercado, la economía, el mundo, el resto del mundo, por alguna razón decidió que Costa Rica es un país para inversión directa, para turismo, para exportaciones. No, como se ha dicho, que eran los ingresos de capital, porque eso no ha ocurrido, podemos ver las cifras, no ha ocurrido. Hay una explicación un poquito más fina, más elaborada, que tiene que ver con lo que ocurre con el crédito, pero es otra explicación. Las reservas, ya incorpora aquí una parte del pago del FLAR que se hizo el pasado viernes, el primer pago que se hace al FLAR. Reservas alrededor de 7.756, número probablemente el más alto en la historia, en absoluto, en relativo, con nuestro indicador nuevo de reservas, que si me preguntan les cuento de qué se trata, es 126%, debería estar entre 100 y 150 según los criterios normativos de reservas adecuadas, y en términos del PIB, 14.7% del PIB. O sea, estuvo casi en 15% el viernes pasado. Y el tipo de cambio, ¿verdad? Ustedes son personas de mercado, saben cómo funcionan los mercados. Cuando hay algo muy abundante, ¿qué pasa con el precio de eso que es muy abundante? El precio. Entonces, ya para caer en la política monetaria, lo que sabemos, en algún momento se decía que el banco debía bajar las tasas 275 puntos, base de lo que ha bajado las tasas de interés del Banco Central, con distintos niveles de transición hacia tasas activas y pasivas. Hay una apreciación del colón, por lo que estábamos diciendo, por el exceso de divisas que esta economía atrae, y el banco con una activa participación en los mercados. En las proyecciones, muy bien, en las proyecciones, ya voy a terminar. Revisamos la proyección a un crecimiento del 5% en el 2023, un crecimiento de 4.3% en el 2024. Obviamente en enero daremos, con la mejor información, revisaremos esas proyecciones. En materia de inflación, pensamos que la trayectoria que tiene la inflación
estará en el rango de tolerancia, no es rango meta, no hay algo que se llame rango meta, es el rango de tolerancia de la inflación con respecto a su meta, ese estará en el segundo trimestre del 2024, hacia eso vamos, ya tenemos por 2 meses consecutivos inflaciones positivas. Hay una serie de riesgos, creo que don Roberto nos habló de eso. Para mí el principal riesgo no está en orden ahí, el principal riesgo es el riesgo geopolítico. Hemos visto, ya vivimos lo que pasó con la invasión, con la guerra en Ucrania, es una guerra que continúa, los riesgos climáticos, la incertidumbre de por cuánto tiempo estarán las tasas de interés altas en el resto del mundo y la magnitud. En la parte interna, creo que lo dijo muy bien, buenísimo, no voy a repetir, la parte climática ya lo estamos viviendo, es un riesgo que se ha materializado con presiones sobre precios y producción. Y en el mercado cambiario es un mercado que sigue siendo frágil, de una estabilidad, yo diría, limitada, y que muy susceptible a expectativas. Entonces hay todo un mecanismo de transmisión de expectativas cambiarias, expectativas de inflación y hacia la inflación. Y básicamente creo que con eso, ya terminando, en materia de política no hay mayor cambio, la inflación del 3% como punto focal, y el banco seguirá haciendo lo que ha venido haciendo, la gestión activa de la liquidez, en la medida que las circunstancias lo permiten, y gracias a la tasa de política, una postura neutral. Hay que entender qué significa tasa neutral, son conceptos hechos para economías cerradas, economía abierta tiene otra implicación, y básicamente es lo que tengo que decirles. Muchas gracias.